primer teniente de alcaldesa, don Ignacio Bermejo Martínez, señor don Francisco González de Posada, presidente de la Comisión del 125 aniversario, Junta de Gobierno, hermanos, amigos todos, buenas noches. Sean todos bienvenidos a este ciclo de conferencias, enmarcada dentro de este 125 aniversario de nuestra hermandad. Un ciclo de conferencias que se inició el 19 de octubre del 2018 y hoy pues finaliza este ciclo de conferencias. Para la ocasión contamos con la presencia de don Francisco González de Posada, el cual nos disertará pues, con una conferencia bajo el lema Origen del Universo, el Big Bang de la Física y la creación de Einstein. Sin más, pues cedo la palabra al señor presidente de la comisión, don José Carlos Fernández Moreno. Buenas tardes. Con la venia, señor hermano mayor. Sin el menor ánimo de establecer comparaciones, Dios me libre, ni de mostrar un escalafón acerca de este tipo de efemérides, podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que todo lo llevado a cabo por la Hermandad de la Columna para conmemorar sus 125 años fundacionales está gozando de una extraordinaria importancia y singularidad. Podemos afirmar igualmente que la hermandad ha venido a enriquecer la formación religiosa, histórica, cultural y emotiva de la ciudad, en una aportación a ella que ni mucho menos se ha limitado a lo cultural, sino que ha ido mucho más allá, constituyendo así una heterogénea y valiosa aportación a la ciudadanía de San Fernando. Nos encontramos ya en lo que podríamos llamar, en el argot cofrade, de recogida, es decir, en el barrio, tras un largo y fructífero itinerario conmemorativo de más de un año, dado que dentro de un par de meses procederemos a la clausura. Atrás quedará un acontecimiento que vendrá a marcar para siempre todo un hito en la historia de nuestra hermandad y por ende también en el de la Semana Santa isleña. Dentro de esa singularidad a la que aludía hace un momento, se ha encontrado un rico ciclo intermitente de conferencias que por la excelencia de los oradores y sin duda por los temas abordados ha venido a dotar a la hermandad y a la ciudad de una aportación cultural poco común y muy alejada de los parlamentos de vuelo raso a los que en estos casos nos tienen acostumbrados. Hoy, a continuación, vamos a tener la oportunidad de ilustrarnos con la que será la última de esas conferencias citadas. Y para esta ocasión de clausura de la conferencia, que no del aniversario, elevamos la petición de su asistencia, su sabiduría y su palabra al profesor excelentísimo señor don Francisco González de Posada, quien igualmente abordará un asunto complejo, tal como se desprende de su enunciado: origen del universo, el Big Bang de la física y la creación del Génesis, que seguro don Francisco nos desgranará y expondrá de forma docta, magistral y amena. El asunto, como fácilmente podemos deducir, es complejo, pero tenemos la grandísima ventaja de que nuestro conferenciante es toda una autoridad internacional en la materia, como queda demostrado en su currículum, que muy resumido paso a exponerles a continuación. Don Francisco González de Posada es ingeniero de caminos, canales y puertos, 1966, por la Universidad Politécnica de Madrid, doctorándose en 1973. Licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad Pontificia de Salamanca.
licenciado en Ciencias Físicas por la Universidad Complutense de Madrid, catedrático por oposición de Fundamentos Físicos de la Escuela Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad de Santander entre 1977 y 1987, de la que fue nombrado rector magnífico. Catedrático de Física Aplicada en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid. Presidente del Grupo Interuniversitario de Trabajo de Análisis Dimensional. Fundador de las Universidades de Verano, de Laredo, Internacional de la Sarquía, Real Valle de Camargo y Lanzarote. En el terreno de la ingeniería sanitaria se dedicó durante más de 12 años al estudio y trabajo de investigación experimental en el Laboratorio de Hidráulica del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas. Fundador de la Asociación de Amigos de la Cultura Científica, de la que es presidente. Director del Centro Científico Cultural Blas Cabrera de Lanzarote entre 1995 y 2004. Medalla de Honor al Fomento de la Invención. Doctor en Medicina. Hijo adoptivo de Molledo, Cantabria. Fue presidente de Cáritas Española. Su actividad académica es incesante. Académico de honor de la Academia de Ciencias Médicas de Cantabria. Académico de honorario de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Cádiz. Correspondiente de la Real de Bellas Artes de San Fernando. Correspondiente de la Real de Ciencias, Bellas Artes y Buenas Letras Vélez de Granada. Correspondiente de la Real y Nacional de Farmacia. Numerario de la de Ciencias e Ingenierías de Lanzarote. Correspondiente de la Hispanoamericana, de la de Bellas Artes de Cádiz y de honor de la de Medicina de Santa Cruz de Tenerife. Naturalmente, también es académico de la Real de San Romualdo de Ciencias, Letras y Arte de nuestra ciudad, de San Fernando. No es posible hacer mención a los discursos pronunciados ni a sus libros publicados, porque ya con lo que ustedes han tenido anteriormente pueden deducir la cantidad de publicaciones y de intervenciones que tienen. No es posible porque no hay tiempo. Pero sí he querido dejar para el final un detalle que ha de ser destacado. Nació el 5 de enero del año 1942 en Cádiz. Eso entrañable que nos debe llenar de orgullo al poder contar entre nuestros paisanos con un sabio del alcance del excelentísimo señor don Francisco González de Posada, al que, tras mostrarle mi admiración, dejo ya con todos ustedes. Muchas gracias. Hermano mayor de la Hermandad de la Columna, querido presidente de estos actos conmemorativos, ilustrísimos señores, queridos compañeros de la Academia de San Romualdo, señoras y señores. Para mí constituye una gran alegría encontrarme una vez más en San Fernando para tener la oportunidad de dirigirles la palabra y en esta ocasión sobre un tema radicalmente extraordinario hoy, tanto para la física como para la teología. Hablar, en síntesis, acerca de lo que me gusta denominar el problema del origen del universo. El problema del origen del universo, en síntesis muy apretada, vamos a intentar referirnos al primer término lingüístico, problema. En filosofía decimos que problema es aquello que no tiene solución exacta, verdadera, completa, universal. Es decir, que no se puede dar una respuesta de validez general. Eso es lo que entendemos por problema. Yo suelo acompañar a este sustantivo un adjetivo capital que es el de fundamental. El problema fundamental, me gusta decir, que es aquel problema, obviamente que no tiene solución general, exacta, universal, etc., pero que es de tal magnitud que a lo largo de la historia del pensamiento humano
sin prácticamente escapatoria para nadie personal ni para nadie institucional, al menos en un momento determinado de su vida, ha podido prescindir de plantearse ese problema. En consecuencia, me gusta añadir, también en síntesis muy apretada, como no puede ser de otra manera en esta sesión, cuáles han sido los grandes problemas que ha tenido la humanidad a lo largo de la historia. Esta es la cuestión para poder valorar las palabras sintéticas que he pronunciado antes. Bueno, pues han sido muy poquitos. El primer problema que se plantea la humanidad en aquel momento inicial de lo que llamamos la transición del mito al logos, Tales de Mileto, Anaxímenes, Anaximandro, fue precisamente el reflexionar sobre el universo. Es decir, el problema de la cosmología. Y paralela y complementariamente plantearse lo que llamamos en física el problema de la materia. Ese es el todo, el universo. ¿Y de qué está hecho todo lo que existe dentro del universo? La materia. Respondía. En consecuencia, el pensamiento humano, el empezar a reflexionar intelectualmente sobre lo que hay a nuestro alrededor, el todo, el universo, y lo más pequeñito, la materia, es el primer problema que se plantea la sabiduría griega, llamémosla así. Bueno, si avanzamos a lo largo de toda la historia del pensamiento y llegamos ya hasta la actualidad, nos encontramos que los dos máximos problemas que tiene hoy la física de nuestro tiempo, la ciencia, son los dos mismos. ¿Qué es el universo? ¿Cómo funciona el universo? ¿Y de qué está hecho todo lo que existe? Eso que hoy llamamos física de partículas elementales o física de altas energías, a fin de cuentas, lo más pequeñito, ¿no? Y el cosmos. Por ser precisamente un problema, pues no ha encontrado a lo largo de la historia su solución, pero ha encontrado tantas respuestas. Cada civilización, cada cultura, cada ideología, cada escuela ha dado una respuesta, ¿cómo no? ¿A qué es el universo? ¿Y de qué está hecho todo lo que existe? La humanidad se plantea un segundo gran problema. Estamos ya en tiempos de Platón, Sócrates, Aristóteles, siglo IV antes de Cristo. Y es el problema del hombre. ¿Quién soy yo? ¿Qué es el hombre? Pero planteado desde una perspectiva prioritariamente de lo que llamamos hoy filosofía moral. La libertad, la responsabilidad, los deberes morales. Ese es el hombre. Pero si es un problema fundamental que siempre pide respuesta, pero nunca tiene la solución, si recorriéramos toda la historia del pensamiento, veríamos cómo ha ido ocupando a todas las civilizaciones, a todas las personas, para que hoy el problema del hombre pues sea el problema de la inteligencia, mente y cerebro, el problema de la inteligencia artificial, o el problema si hay inteligencia como la que tenemos los humanos de manera extraterrestre. El problema del hombre sigue ahí, con unas preguntas, otras preguntas. ¿Cuál fue el tercer gran problema que se plantea a la humanidad? Pues el tercer gran problema es el problema de Dios, desde una perspectiva intelectual. Cuando en el siglo IV, el año 325, en el concilio de Nicea I, deciden los alejandrinos frente a los arrianos ante la pregunta capital si Jesús de Nazaret es Dios o solo o tanto como el Hijo de Dios, el Mesías, el enviado. El concilio de Nicea I decide finalmente, no sin dificultades, que Jesús es Dios. Bueno, pues buscando palabras un tanto complejas y difíciles, se inicia ese dificilísimo siglo IV para el cristianismo y en el año 380, ya no con Constantino el Grande, sino con Teodosio el Grande, estos grandes concilios primeros fueron decididos su ejercicio por los grandes emperadores. Teodosio el Grande en el concilio de Constantinopla I, para complicar todavía más el asunto, vamos a utilizar esta expresión en terminología sociológica, pues decide el concilio que el Espíritu Santo también es Dios. Con lo cual, a final del siglo IV, y ya prácticamente con todos los arrianos expulsados del imperio, que son los que cristianizarían como primitivos misioneros a todos los pueblos bárbaros, una vez expulsados del imperio romano, pues se van a encontrar que, bueno, ¿y entonces quién es Dios?
si nuestra civilización judeo-cristiana, la que constituye la base del occidente europeo, aunque estemos prescindiendo en nuestra legislación europea y occidental de este fundamento de nuestra cultura, pues se plantea radicalmente desde una perspectiva intelectual, con una novedad extraordinaria, el problema de Dios. Pues el problema de Dios, desde finales de ese siglo IV, al que se enfrenta directamente Agustín de Tagaste, o San Agustín, como nos guste llamar a unos o a otros, pues es problema capital desde ese momento histórico para nuestra civilización occidental hasta el presente. ¿Y por qué problema hasta el presente? Pues hombre, problema hasta el presente porque sociológicamente decimos que cada uno tenemos nuestro Dios o nuestra concepción de Dios. Eso sería lo más elemental. Porque las construcciones dogmáticas del concepto de Dios en distintos momentos históricos y para diferentes confesiones religiosas, cristianas, la hebrea, la musulmana y todos y tantos otros que han ido surgiendo de estas tres religiones básicas, pues está permanente planteando el problema de Dios. Y plantearse el problema de Dios es plantearse el problema de Dios, su existencia o no, su naturaleza y si pertenece al ámbito de la fe, ¿no?, que es lo que yo quisiera transmitirles a ustedes, o también y sobre todo puede pertenecer al ámbito de la inteligencia. Bueno, pues ya tenemos tres problemas, ¿verdad? El cuarto gran problema que se plantea a la humanidad es el que me gusta destacar del inicio de la modernidad. Galileo, Descartes, Newton, ¿verdad? Ese es el problema del conocimiento. Sí, ya hemos hablado mucho, tenemos ya grandes libros de la filosofía griega, el derecho, la historia, etcétera, romana, todo el pensamiento medieval, bueno, pero ¿qué es cognoscible? Pregunta capital. ¿Cuánto de cognoscible es aquello que es cognoscible? ¿Cómo puedo conocer lo cognoscible? ¿Qué métodos tengo? ¿Qué sistema puedo utilizar para conocer? La gran función de lo que llamamos la Edad Moderna, cuando de ese lema medieval, ¿no?, que se escribía en síntesis, Dios es la verdad, se está en tránsito hacia la razón, hacia la ilustración de la verdad es la ciencia. El intermedio, el Renacimiento, según Ortega, es el período de crisis porque no está apoyado ni en el Dios es la verdad y todavía no ha alcanzado el ámbito de la razón, cuya fundamentación es precisamente la ciencia. Bueno, pues el problema del conocimiento lo tenemos vivo hoy. ¿Qué es cognoscible? ¿Cuánto de cognoscible es aquello que entendemos que es cognoscible? ¿Cómo puedo conocer lo cognoscible? Y lo fundamental, claro, de lo cognoscible es el universo, el todo, que es más pequeñito. Vamos a utilizar esta expresión. Y el otro tema, el tema de Dios. ¿Y quién es el conocedor? El hombre. Los cuatro problemas los tenemos ahí. Y por no decir que no hay más grandes problemas en la historia del pensamiento humano, pero podríamos quedarnos ahí, pues me gusta introducir como quinto gran problema el problema de la vida. El problema de la vida que de hecho nace con Darwin en El origen de las especies y El origen del hombre. Esas dos grandes obras, ¿no?, de biología y de antropología, si queremos llamarlo así. Desde ese momento el problema de la vida permea también, como los anteriores, toda la historia del pensamiento. ¿Cómo se manifiesta hoy el problema de la vida? Hombre, pues hoy, salvo algunos que se niegan a las evidencias y a los hechos científicos, pues hoy no se plantea a nadie el problema de la evolución. Cualquier persona medianamente sensata y con un mínimo de conocimiento sabe que somos productos de la evolución. Eso no hay ninguna duda. Pero ¿se ha acabado el problema de qué es la vida? No. Hoy estaremos pendientes de si somos capaces de crear vida artificial, si hay vida en otros lugares del sistema solar, si hay vida extrasolar, etcétera, etcétera. Los grandes problemas han estado permeando toda la historia del pensamiento, pero siempre hemos estado a la búsqueda de una respuesta. Yo parto de la base, pues, que ustedes han venido aquí con la esperanza, ¿eh?, de que de una manera u otra yo les resuelva, vamos a decir yo, y les resuelva nada menos que el problema de Dios y el problema del universo y el problema de la relación Dios-universo. Como el tiempo que dispongo muy pequeñito, les voy a decir el último libro que me han editado, que está teniendo notable éxito, Teología de la creación del universo y de la relación de Dios con su obra cósmica. 600 densas páginas, pero en fin, que se leen no con mucha dificultad.
Vamos entonces a plantearnos el origen del universo desde la perspectiva de la física, la ciencia actual, y luego desde la perspectiva de las creencias básicas según nos la transmite el Génesis y según la interpretación teológica con la que yo quiero tranquilizar las conciencias. Desde el punto de vista de la física, tenemos aceptablemente claro lo que llamamos nuestro modelo cosmológico actual. La visión actual que tenemos del universo surge con lo que llamamos la teoría especial de la relatividad de Einstein, cuando se plantea que la luz, postulado E le decimos en la relatividad especial, es finita, la velocidad a la que se transmite es finita y es constante en la naturaleza y además límite de todo lo que pueda propagarse en la naturaleza. No puede haber movimiento más rápido que el de la luz, pero la luz no tiene velocidad infinita. Cuando vemos el sol, nosotros nos creemos que estamos viendo el sol de inmediato, y era el sol de hace 8 minutos. Cuando esta noche, si la situación meteorológica nos lo permite, miremos al cielo y veamos la estrella Sirio, la más brillante, pues lo que estamos viendo es lo que salió de ella hace 8 años. Y si lo que vemos es la más próxima, Alfa próxima B, pues es lo de hace 4 años. Y en el último gran acontecimiento del año 1998, cuando la explosión de una supernova de hace 10.800 millones de años, ¿qué sería aquello? Pues lo que estamos viendo ahora es algo que sucedió en el universo hace 10.800 millones de años. Bueno, bien, y todo esto lo hemos ido conociendo precisamente porque la velocidad de la luz, muy grande, 300.000 kilómetros por segundo, 300 millones de metros por segundo. Bueno, no está mal, no está mal, pero es finita. Claro, no sabíamos a principios del siglo pasado cuánto de grande podía ser el universo. Pues a pesar de eso y que a principios del siglo pasado el universo desde Newton lo concebíamos como infinito espacialmente y eterno, desde el punto de vista del tiempo, bueno, pues va a haber que ir poniéndole cortapisas a nuestra concepción del universo. La concepción del universo es un problema, y es un problema que ha ido permeando la historia del pensamiento. Para Newton, el mayor genio de toda la historia de la humanidad, el universo estaba en un supuesto espacio preexistente y fluía o tenía procesos a lo largo de un tiempo también subyacente. Todo esto se derrumba. No existe el espacio, no existe el tiempo, no existe la materia. Desde la perspectiva de Einstein, año 15, teoría de la relatividad general, lo que existe es el universo, que es espacioso, que es tempóreo, que es matérico. Algo verdaderamente sorprendente. Bueno, esto queda así, impregnado de lo que es lo propio del quehacer físico, de la ilusión de la física, que es formalizar matemáticamente aquello de lo que se habla. En el cuarto jueves del mes de noviembre del año 1915, cuando Europa está en el centro de la Primera Guerra Mundial o Europea, pues es cuando Einstein lanza su Eureka. Ya tengo mis ecuaciones de campo. Un sistema de 10 ecuaciones diferenciales en derivadas parciales, sin que pudieran, si hay algún matemático que se dé cuenta de la enorme dificultad, sin que conociéramos ni las condiciones de contorno espaciales ni las condiciones de contorno temporales. Imposibilidad absoluta de meterle el diente a ese sistema de ecuaciones. Bueno, Alemania, él presentaba sus trabajos en la Academia Prusiana de Ciencia en Berlín, pues está incomunicada en ese momento con el Occidente. Solo llegan sus ecuaciones a la en ese momento lugar de paz, que es la Holanda de ese momento histórico, Lorentz y otro conjunto de profesores de primera magnitud, y llegan también a la Rusia presoviética. Y en un gran matemático que hay allí, Friedman, pues va a ser el primero que ya después, una vez que está en la Rusia sovietizada en el año 22, el primero que va a ser capaz de buscar unas soluciones a este sistema de ecuaciones. Y todas las soluciones posibles de ese sistema de ecuaciones
implican o exigen que hubiera lo que llamamos en matemáticas una singularidad en el origen. ¿Qué es lo que había ofrecido Einstein? Pues lo que había ofrecido Einstein es nada menos que una revolución de este calibre. Desde los primeros instantes en los que se reflexiona sobre el universo, se había querido y se había presupuestado que el universo era un ente cognoscible, que era un ser, en el sentido propiamente filosófico, como algo idéntico a sí mismo siempre. Y creíamos que podíamos conocer cómo era. La obsesión hasta Einstein consistía en describir cómo era el universo. Bueno, pues lo primero que teníamos es que hacernos para llegar a la conclusión de que esa tarea es imposible. Primera idea que desde la física yo quiero transmitirles. Hemos estado errando a lo largo de toda la historia porque sabemos perfectamente que no podemos saber cómo es hoy el universo. Yo les he dicho cómo es el Sol de hace 8 minutos, cómo es la Sirio de hace 8 años, o cómo es la nebulosa de hace 10.800 millones de años. Y entonces esto es para echarnos atrás, no sabemos qué le pasa al universo. No, es que sí sabemos lo que le pasa al universo. Hoy conocemos no el ser del universo, que sabemos que no lo podemos saber, pero conocemos nada menos que el funcionar del universo. Por eso tendríamos que acostumbrarnos a decir que el universo no es un ser, sino que es un funcionar. Y hoy somos capaces de explicar toda la historia del universo desde ese instante singular que en física llamamos el Big Bang, el comienzo del universo. Y decimos que ese acontecimiento sucedió hace 13.800 millones de años, con un error, como nos gusta hablar todo en física, menor de los 300.000 años. No está mal. Sabemos tanto como eso, que el universo presupuestamente, dentro de que el saber en física, a mí y a mis colegas físicos me gusta decirles, no estaríamos mal que dijéramos a la luz de toda nuestra historia, creemos saber. Creemos saber, no es poco. Pero en fin, vamos sabiendo ya mucho, como esas afirmaciones tajantes a las que me he referido antes, ¿no? Bien, pues si matemáticamente eso queda perdido en ese momento, en el año 1923, Edwin Hubble, ya desde un punto de vista observacional, no desde una perspectiva de estar resolviendo ecuaciones diferenciales, pues llega a la conclusión de que las galaxias, después de haber descubierto que aquello que creíamos que era una nebulosa, Andrómeda, dentro de lo que era la visión del universo entero, que no era más que nuestra actual pequeñita galaxia, nuestra Vía Láctea, pues que Andrómeda no estaba dentro de la Vía Láctea, con palabras actuales para una mejor intelección, sino que estaba notablemente separada de todo lo demás. Y entonces se introduce el término galaxia. Galaxia. Andrómeda es una galaxia distinta de la Vía Láctea. Bueno, pues a partir de ese momento, como tantas veces ha ocurrido en la historia de búsqueda de soluciones a problemas físicos, la actitud de todos los astrónomos es buscar galaxias. A ver si voy poniendo mi nombre cada uno de los astrónomos a una galaxia nueva. Como hoy buscando planetas extraterrestres. Ya tenemos 1934 planetas en otras estrellas. Bien, pues mientras prácticamente toda la astronomía está detrás de eso, Edwin Hubble va a seguir investigando qué es lo que le ocurre a unas galaxias respecto a otras. Y va a encontrar nada menos lo que llamamos la ley de Hubble, la ley más fácil de la física de todos los tiempos. Una ley exclusivamente con variable cinemática. La velocidad a la que se separan dos galaxias es directamente proporcional a la distancia a la que se encuentran. No hay ninguna... La ley de la dinámica newtoniana ya fuerza igual a masa por aceleración. Y no digamos la ley de la gravitación universal, a pesar de su sencillez y que forma parte de los estudios del bachillerato, es enormemente complicado. Velocidad directamente proporcional a la distancia. Para poder igualar dos magnitudes físicas diferentes necesitamos una magnitud física que haga que helicópteros sea igual a helicópteros o gallinas igual a gallinas. No que metros sean igual a metros por segundo. Hay que poner una variable física con naturaleza matemática de constante física, que es lo que llamamos la constante de Hubble, que nos va a dar precisamente el tiempo de vida del universo. El tiempo de vida del universo como mediación estadística de los comportamientos de las distintas galaxias dos a dos. Por eso,
y perfeccionando la instrumentación astronómica y el uso de nuestras fórmulas matemáticas, pues se concluye hoy en esos 13.800 millones de años que tiene de vida el universo. Bien, unos años más tarde se va a ir concibiendo la idea física de esa singularidad inicial que presupuestamente se entendía ya como origen del universo. Y entonces va a ser un sacerdote católico, Georges Lemaitre, gran astrónomo, el que cuando todavía no se conocían, visto que ya está la dictadura Lenin, Stalin, cuando aún no se conocían en Occidente los descubrimientos de Alexander Friedman, ese matemático presoviético sovietizado para que con términos sencillos, pero en fin, de adecuado en la historia, lo entendamos mejor, pues va a ser Georges Lemaitre el que va a decir: todo el universo surgió de un átomo primordial. Algo verdaderamente sorprendente. De un átomo primordial. Y de lo que sucedió tras ese átomo primordial, ya ven ustedes que es historia, no está hablando para nada de cómo es el universo hoy. Ya se sabía que eso carecía de sentido. Todo lo que hoy hay en el universo, sea lo que fuere, cuando no se conocía prácticamente nada, todo proviene de un átomo, algo enormemente denso, de poco volumen, de una gran temperatura y con una potencialidad de energía verdaderamente impresionante. Y desde entonces, eso ha ido creciendo. Bueno, esto fue poco a poco haciéndose así en la mente de los físicos, ¿no? Pero sobre todo había llamado la atención en el mundo religioso. En el mundo religioso, cuando ya, por las dificultades que entrañan las matemáticas, pues habían abandonado las facultades de filosofía y las facultades de teología, habían abandonado el estudio de la cosmología. ¿Cómo uno que está estudiando filosofía o que está estudiando teología va a poder entender algo de estas novedades radicales que los físicos nos están introduciendo? Por si fuera poco, la teoría de la relatividad, lo que llamamos la otra física o la otra revolución física, la física cuántica, todavía era mucho más difícil de entender por sus principios filosóficos y sus formalizaciones matemáticas. Pero a los efectos del universo era la teoría de la relatividad lo que estaba en el centro. Bien, pues Georges Lemaitre introduce el concepto de átomo primordial, del que como consecuencia de una impresionante explosión ha ido surgiendo todo lo demás de eso que ya les he dicho a ustedes que es historia del universo, que es con lo que nos enfrentamos hoy. El mayor sabio de toda la historia de la humanidad, según la Academia de Ciencias Francesa y según los físicos, cuando nos reunimos, es Newton. Pues claro, Newton era analfabeto total comparado con lo que está sucediendo de nuestro conocimiento actual, ¿no? Bueno, pues estamos entonces a finales del año 29, a finales de los años 20. Y esto llega a Einstein, y Einstein se niega a recibir a Georges Lemaitre. ¿Y por qué? Pues porque eso, dice Einstein, esto huele mucho a Dios. Esta manera de que surja el universo, esto parece que está como prefabricado. Y por si fuera poco, el gran físico Freud, pues, que no puede negar lo que ya es hecho físico, el que se están separando las galaxias y por lo tanto se está agrandando, por lo menos, el universo que tenemos a nuestro alrededor, nuestras proximidades, pues como ocupa, digamos, la primicia del ateísmo militante en ese momento histórico, pues se va a plantear una feroz guerra religiosa entre creyentes que en principio aceptan de muy buen grado la teoría del átomo primordial, que poco después se llamaría ya del Big Bang. Ahora les cuento la anécdota, pero el reloj siempre corre mucho más de lo que uno quiere, lo pongo siempre para controlarme. Pues entonces nos encontramos que en el año 30 ya la cosa está más o menos... Bueno, el principal alumno, Gamow, de Alexander Friedman, logra escaparse de la Unión Soviética, se instala en los Estados Unidos y ya en el año 50, tengo que correr, en el año 50, pues cuando Fred Hoyle en un congreso dice: estos físicos de hoy se creen que el universo ha salido de un Big Bang, de manera despectiva y peyorativa. Pues Gamow, en el año 1950, decide que eso le gusta. Pues
nada, ahora le vamos a llamar ya, los físicos de verdad que creemos en ello, le vamos a llamar el Big Bang. Entonces, desde mediados del siglo pasado, pues el modelo del funcionamiento histórico del universo pues se ha ido construyendo como un modelo del Big Bang, que es el modelo que hoy, con un conjunto, por supuesto, ya de perfecciones, de complementos, de intentar someter a él, al propio modelo, todos los descubrimientos astronómicos que se están haciendo, de encajes de las ecuaciones de Einstein y en sus inicios de las ecuaciones de la física cuántica, etc. Desde ese momento, paulatinamente, se va a ir construyendo lo que llamamos el modelo cosmológico actualmente vigente del Big Bang o del Big Bang caliente, que nos muestra un universo que nació hace unos 13.800 millones de años, siendo un algo que no sabemos exactamente qué fue, pero que desde esa, digámoslo así, desde esa imagen de una gran explosión inicial, nos atrevemos a decir qué es lo que ha ido sucediéndole progresivamente al universo desde nada menos que 10 a la menos 38 segundos. 0,00001 segundo. Y un segundo, como ustedes saben, es el intervalo de tiempo que va de tic-tac. Pues si eso lo dividimos por 10 a la 38, algunos más optimistas dicen que hasta 10 a la menos 42, lo que llamamos el tiempo de Planck, o la era de Planck, pues eso es nada menos a lo que se atreve hoy a explicar la física. Y desde ese momento inicial hasta hoy, sabemos que el universo ha estado dejando de ser el ser que es para ser otro ser. Bueno, esta expresión que utilizo desde hace unos años, desde una perspectiva filosófica, pero para que entendamos lo mejor posible lo que es nuestra visión actual del universo, pues aunque pueda parecer un juego entre el sustantivo ser y el verbo ser, es que es capital. El universo, por sí mismo, desde sí mismo, está dando de sí, está dejando de ser el que es para ser otro ser. Y esto permanentemente. No queda ningún optimista que pretenda describir cómo es el universo. Con el cariño que ha puesto nuestro presidente José Carlos en explicar mi currículum, pues evidentemente el yo de hace 70 años ha dicho, ¿no? Al de hoy pues se puede parecer muy poco, evidentemente, y biológicamente pues nada. Y ustedes cuando han entrado aquí eran unos, y después de tener sus tímpanos sometidos por mi voz, que no es bajita, pues son otros. Hay un conjunto de células que ya son otros. Si cada uno se plantea como el mismo ser con su nombre, desde el momento en que un espermatozoo de su padre fecundó a un óvulo de su madre hasta el día que nos entierren, pues lo único que hemos hecho es ir dejando de ser el ser que somos para ser otro ser. Bueno, esta expresión sí creo que es fácil de medio grabárnosla y es la que nos explica, a mi juicio, perfectamente cómo ha ido evolucionando el universo. Bueno, pues teníamos ahí el problema del origen del universo. Para la física, el universo surgió en un instante primigenio que llamamos Big Bang, o gran explosión. Bueno, pero la física dice mucho más. La física nos dice mucho más. La física nos dice, vamos a decir ahora yo por mi parte, una barbaridad. La física nos dice que ella solita, sin necesidad de nada externo, explica todo ese funcionamiento del cosmos. Esto es muy importante que lo sepamos. Luego, quien quiera ser físico, que lo sea, y quien no, que no lo sea. La física sabe que puede explicar ese funcionamiento del cosmos y, de acuerdo con su construcción matemática, puede predecir lo que va a ir sucediendo. Entonces, pues no tiene nada de extraño que yo pueda decir, al Sol le quedan de vida 4.500 millones de años. Y dirá alguno, bueno, vamos a empezar a perturbar las mentes para luego serenarlas, ¿no? Dirá alguno, ¿y por qué mañana no va a desaparecer el Sol? Porque Dios, al que todavía no nos hemos enfrentado, porque Dios, omnipotente,
dueño de todo lo existente, puede hacer que desaparezca el Sol. Bueno, pues, ¿qué tendrían entonces que responder los físicos desde la física? Si eso fuera así, nos daríamos de baja todos los físicos. ¿Para qué vamos a seguir estudiando? Estoy refiriéndome a la física, pero a toda la ciencia en tanto que sea ciencia. He dicho que iba a perturbar las mentes para al final tranquilizarlas. La física sabe lo que está sucediendo. Todo, siempre, en todas partes. No, todavía la física no ha llegado a tanto. Sabemos que no podemos saber nada, en su caso, antes del Big Bang. Aunque haya algunos físicos que, abusando de su conocimiento físico, se atrevan a hablar de universos preexistentes. Estoy hablando de mi colega Hawking o Penrose, las dos máximas figuras de la físico-matemática, a los que arreo por salirse de la física hacia otros campos en nombre de la física, no de acuerdo con su libertad y su capacidad de pensar, pero no desde la física. La física sabe que no podemos saber nada fuera de nuestros universos. En consecuencia, si queremos hablar que yo puedo crear universos mentales, universos físico-matemáticos, aquí puedo yo inventarme un universo. Pero claro, lo que no puedo decir es que ahí en la naturaleza existen universos, multiversos simultáneos con el nuestro. ¿Yo puedo creer que existen otros? Pero claro que puedes creerlo, pero no decir que la física lo dice. Porque la física que tenemos, pues sabemos que no podemos saber nada de las fronteras y menos de fuera de las fronteras de nuestro universo. Que aunque sabemos que es finito, en tanto en cuanto seamos einsteinianos, sabemos que no podemos llegar hasta ahí, como sabemos que no podemos llegar hacia atrás. Bueno, como el reloj corre mucho, y todos vais a leer antes o después el libro, vamos entonces a pasar al Génesis y a Dios. Bueno, una cosa que no ha dicho en la presentación mi querido presidente de la Academia, cuando yo ingresé en la Academia de San Romualdo, es que soy licenciado en Teología y doctor en Teología. No estoy, por tanto, haciendo cosas extravagantes, ¿no? Bueno, si nos enfrentamos con el Génesis, todos ustedes han leído la palabra primera del Génesis, el capítulo primero, que duda cabe, Bereshit, en el principio. En el principio había el caos. Y esto nos dice el Génesis. Y Dios lo que hace es separar la luz de las tinieblas. Bueno, ese es el versículo primero del Génesis. ¿Esto qué quiere decir? Pues que en la medida que queramos ser literales con el Génesis, no podríamos aceptar que Dios ha creado ex novo, que Dios ha creado de la nada, porque lo que nos dice el Génesis al principio es que existía. ¿El qué? El caos, pero existía. ¿Y qué es lo que hace Dios en ese primer instante, según la narración genesíaca? Separar la luz de las tinieblas. Pero claro, desde nuestra fe sociológica al menos, judeocristiana, cristiano-católica, bueno, pues nosotros sabemos que la creación de Dios, cuando hablamos de la creación, pues lo que estamos hablando es de crear de la nada. O lo que sería de otra manera, somos más creyentes en un Dios más Dios que el que nos presenta el Génesis. Esto nos obliga intelectualmente, que eso es lo que es la teología, a hacer científicamente, por método científico, la construcción de la fe, pues a que tenemos que ofrecernos un concepto de Dios en consonancia con aquello que realmente creemos. En consecuencia, lo que hace falta es que tengamos una concepción de Dios precisa, concreta. Bueno, esto es a lo que llamo, en relación con el cosmos, los atributos cósmicos de Dios. Por tanto, retiramos todo lo que pueda ser de relación de Dios con el hombre, que son lo que llamaríamos los atributos edificantes. Dios es bueno, Dios es misericordioso, Dios es justo. Dios, a los efectos de su relación con el universo, es, primero, omnipotente. Segundo, omnisciente. Omnipotente y omnisciente dentro de la concepción básica, primordial,
que es la eternidad. Ese problemón con el que se encontró Platón para poder explicar en su Timeo precisamente el origen del universo. Dios eterno. Bueno, cuando con estos presupuestos, Dios eterno, omnipotente y omnisciente, tenemos que plantearnos los siguientes temas. ¿Y Dios es creador ex novo o arreglando lo que está mal? Y luego la pregunta capital: ¿Dios actúa o no actúa en el universo? Yo les acabo de decir a ustedes que la física explica el funcionamiento del universo. Pues esa pregunta tenemos que responder también. Con respecto al universo, no con respecto al hombre, que ese será volumen 2, 3, 4. Con respecto al universo, que es nuestro objeto hoy. Bueno, pues entonces nos vamos a encontrar que toda nuestra cultura occidental está hecha sobre la teoría del universo de Newton. El universo de Newton es infinito espaciosamente y el universo de Newton es eterno en el tiempo. En su Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, Newton no sabía salir de la explicación de sus ecuaciones sin hacer el espacio infinito, porque si no la gravitación concentraría todo en un Big Crunch. Todo el universo se aplastaría. Para que eso no sucediera, mente humana, desde su libertad, desde su inteligencia y desde su responsabilidad, concibe que el universo es infinito. Porque si no, no hay compatibilidad con la gravitación. Todo se aproximaría. Y todavía más problemático, ¿no? El universo existe desde siempre y existirá hasta siempre, idéntico a sí mismo con lo que empezábamos, ¿no? A describir presupuestamente el universo tal como el universo presupuestamente era. Bueno, pero ¿qué ha ocurrido? Solo con lo que yo ya les he dicho, ya hemos enterrado a Newton, pero por muchas causas, ¿no? Bueno, pues entonces, esta es la cuestión. El universo tuvo un origen que puede explicarse desde nuestra concepción de Dios, el único eterno, que en un momento determinado decide. Para los que tienen fe y no se compliquen la vida más, yo suelo decirles en los cursos que les doy, a que cariñosamente llamo mis monjas de clausura, que Dios actúa cuando quiere, si quiere, con quien quiere y de la manera que quiere. Que ni ellas sean demasiado exigentes con Dios, que tengan que hablar con ellas cuando quieran, pues aquí pasa igual. La pregunta que le hacían capciosa a San Agustín: ¿y qué hacía Dios desde la eternidad hasta que puso en funcionamiento el universo? Y entonces cuenta la leyenda que San Agustín le dijo a eso: pues hombre, ¿qué iba a hacer Dios? Preparar el infierno más infernal posible para quien hiciera esa pregunta, ¿no? Bueno, con lo que le he dicho antes, que el concepto de Dios pues actuará cuando él quiera, donde quiera y como quiera. Como el que quiere preguntarse: ¿y por qué Dios se reveló al pueblo hebreo con lo malo que fue y lo mal que se comportó? Muy sencillo. Quien crea en Dios, lo primero que tendría que hacer es eso: creer que actúa si quiere, y cuando quiere, y como quiere, y donde quiere, etcétera, ¿no? Bien, pues entonces volvemos a la pregunta que se nos hace capital. ¿Y Dios actúa o no actúa en el universo? Esa es la cuestión. Para tranquilidad transitoria, por lo menos de algunos, el gran protestante, creador de una de las más importantes confesiones religiosas, Calvino, en su Institución de Religión, pues dice que el universo funciona por la gobernanza de Dios y la providencia de Dios. Estamos en 1530, 1540, momento en que se queda ya establecido la teología calvinista, netamente diferenciada en sus fundamentos de la teología luterana, y va a hacer trabajar a Dios. Dios está permanentemente teniendo cuidado con su universo. El universo en tiempos de Calvino es el universo geocéntrico y geostático, que desde, vamos a decir, desde Aristóteles, pasando
por toda nuestra Edad Media, obligaba la Iglesia a tener que creer en ella. La Tierra está quieta y en el centro del universo, y todo orbita alrededor de la Tierra, hasta las estrellas que están en una última esfera matemática, como pinchadas con alfileres para que ninguna saliera de esa última esfera. Esa era la visión que se tenía en el siglo XVI del universo. Pero en 1543, Nicolás Copérnico, este canónigo en Cracovia, pues había sugerido que no, que las cosas se explicaban mejor si el centro del universo lo ocupaba el Sol. De esa visión geocéntrica y geostática tradicional había que pasar, en su caso, a una visión heliocéntrica en la que el Sol era el centro del universo, no el centro de nuestro sistema solar, solo que lo que conocíamos fuera de nuestro sistema solar entonces era muy poco, prácticamente se identificaba, ¿no? Pero claro, la perspectiva podía cambiar, pero esto no tuvo éxito. De otras razones, porque Copérnico no quería caer ni en las manos de la Inquisición una ni en las manos de la Inquisición otra. Y entonces, en el lecho de muerte, cuando permitió que en Holanda, él estaba en Cracovia, pues se editara su libro. Bueno, pero entonces tenemos ahí a Calvino, que obliga, decide él, que Dios tiene que estar poniendo orden en el universo, porque el universo se descompone. A fin de cuentas, está reconstruyendo los 6 días de la creación del Génesis. Después de haber separado la luz de las tinieblas, al tercer día, que mal lo hizo Dios, visto por él mismo, según el Génesis, el día tiene que poner el sol para que alumbre y a la luna para que alumbre de noche. Un conjunto de cuestiones un tanto extrañas, por lo menos, en la narración genesíaca, ¿no? Bien, pues Newton, el gran Newton, en su Filosofía Naturales, Principia Matemática, en el apéndice complementario que tiene sobre el sistema del mundo, que era en 1687 calvinista de los de verdad, pues hace trabajar a Dios, porque él no conoce todavía la matemática suficiente para poder interpretar matemáticamente sus propias ecuaciones, la ley fundamental de la dinámica y la ley de la gravitación universal de Newton que decimos. Y entonces, bueno, pues como creyente y ferviente calvinista en ese momento, dice, bueno, pues mira, aquí tenemos esto todo resuelto. Los coros celestiales, ángeles, arcángeles, tronos, dominaciones, serafines, querubines, todos los ejércitos a coger los planetas que se escapan y a ponerlos otra vez en sus órbitas. Eso es lo que nos explica el gran Newton. Bueno, yo les acabo de decir a ustedes que hoy la física la hace la física y el universo funciona por sí solo. Bueno, para tranquilidad de las conciencias, yo no les cuento prácticamente nada de todo lo que me gustaría poder transmitirles, pero en fin, en una hora no hay para mucho más, ¿no? Bueno, yo lo que suelo decir desde una perspectiva teológica es que evidentemente Dios no actúa. Evidentemente, desde la física, Dios no actúa en el universo. Todos ustedes saben que si yo suelto esto, todos ustedes saben que cae. Todos. Si esto se quedara ahí quieto, dirían todos, ¡truco! Eso es lo que tiene que decir cualquier mente occidental. Lo tiene pendiente de un hilo, o si fuera metálico, un campo magnético que lo tiene levitando, pero todos dirían truco. Pero es posible que una mente un poco más calenturienta dijera, ¡milagro! No, es posible. Pero no encaja eso ya después de tantos occidentalidad. Bueno, para que ninguno se vaya con ningún problema, ningún creyente, firme creyente, vamos a dar la respuesta adecuada de la lectura del Génesis. Papa Francisco, en la Laudato Si, cuando está explicando cómo debemos comportarnos con nuestro planeta Tierra, la casa común, recurre, como no, claro, a la historia de la humanidad. Y entonces se enfrenta, como no tiene más remedio que ver la historia de la humanidad en perspectiva judeocristiana. Entonces, lo primero que nos dice en palabras magistrales, que el Génesis es narrativo y simbólico. Que es narración literaria. Cosa que en las Sagradas Escrituras, pues desde el siglo XIX, protestantes primero
y luego la Iglesia Católica cuando crea el Instituto Bíblico de Jerusalén y el Instituto Bíblico de Roma, pues ya se ha decidido finalmente y con un elevado grado de libertad a estudiar el sentido de los diferentes libros que constituyen las Sagradas Escrituras. Unos son literarios, otros son históricos, otros son poéticos, otros son propiamente religiosos, pero saber el contexto y lo que llamamos la forma literaria de expresión de cada libro, que tiene su contexto, tiene su desarrollo y tiene su contenido. Bueno, primer paso para la tranquilidad. El Génesis es narrativo y simbólico. El Papa Francisco da unos cuantos pasos más para, como digo yo, habría que preguntárselo a él, pero en fin, desde mi lectura crítica, da otro paso verdaderamente magistral, ¿no? Y es que a la hora de enfrentarse con lo que estamos haciendo los seres humanos con el planeta Tierra, vengo de dar conferencia en la inauguración del Seminario Internacional de Desarrollo Sostenible en Gran Canaria. Bueno, pues esto es capital, esto conviene que lo sepamos, no solo lo mal que lo estamos haciendo, sino la conciencia de pecado que el Papa Francisco, por primera vez en casi 1000 años, desde la ruptura, lo que llamamos el cisma de Oriente, la ruptura de la Iglesia ortodoxa con respecto a la Iglesia romana entonces, en el año 1054, se basa en la teología de Bartolomé I, el patriarca de Constantinopla, para fundamentar la conciencia de pecado contra la naturaleza como novedad teológica para los católicos. Algo verdaderamente sorprendente. Y luego el Papa Francisco, la Laudato Si, pues cuando continúa la narración genesíaca, después de decir que es narrativo y simbólico, para que se tranquilicen todos y sobre todo las mujeres en estos últimos años, el último de mujerización, palabra fuerte, o de feminismo, palabra más débil, en nuestra sociedad, pues Adán y Eva no existen. Tendremos que ir haciendo nuevas teologías más coherentes con el conocimiento, en ese caso antropológico. Y con cuánto de caritativos, vamos a decirlo así, somos con todo ese otro conjunto de especies humanas anteriores al sapiens y del sapiens con anterioridad a la primera revelación de Dios, supuestamente a Abraham, y luego la revelación nada menos de la encarnación del Verbo haciéndose hombre ya al origen del cristianismo, ¿no? La historia religiosa en la Laudato Si empieza con Caín y Abel, como imágenes de la maldad entre seres humanos y de cómo nos tratamos unos hermanos a otros hermanos, también en tanto que narrativo y simbólico. Bueno, pues para la tranquilidad final, recurramos a lo que también dice el Génesis. No al primer día y vio que bien, pero al segundo tuvo que, y al tercero tuvo que, y al cuarto hizo, y al quinto hizo, y al sexto hizo al hombre y a la mujer. Y acaba el capítulo primero del Génesis diciendo, y vio Dios que todo estaba bien, y descansó. Y el hagiógrafo, supuestamente Moisés, pues empieza el capítulo segundo con lo mismo. Y viendo Dios que todo lo que había hecho estaba bien hecho, descansó. Y entonces digo yo, mi querido amigo Calvino, mi querido maestro Newton, ¿para qué tenéis que poner a trabajar a Dios? Si descansó, no lo hagáis trabajar. Con esto lo que quiero deciros es que la visión que la física tiene hoy, tanto del origen del universo, como si es necesario o no es necesario que sobre el universo estén actuando fuerzas externas a lo que es el universo, podemos decir que por lo que sabemos hoy, no. Y eso no tiene la menor contradicción con una lectura correcta de lo que sabemos en tanto que creyente, que es lo que creemos acerca de ese Dios al que me he referido, como eterno, omnisciente y omnipotente. Porque ni crea de la nada según el Génesis, ni es omnisciente, porque no lo hace bien, lo tiene que ir corrigiendo los días sucesivos. Sí es omnipotente.
En otros textos de la Sagrada Escritura sí se deja más o menos, con más o menos firmeza, la idea de la creación ex novo, que es lo que es la creación. En consecuencia, la creación, el Dios al que me he estado refiriendo como eterno, como omnipotente y omnisciente, creador del universo, sin necesidad de que esté actuando porque lo hizo tan bien, interpretación para tranquilidad de las conciencias, porque lo hizo tan bien que no dijo aquí pongo este cuerpo, aquí pongo este otro, aquí pongo este otro. No. Puso las leyes de su funcionamiento. Y puso las constantes universales con las que tenía que ir funcionando el universo permanentemente. Y puso las leyes del dejar de ser cada uno de los cuerpos concretos lo que eran, para que en su respectividad, unos con otros, y todos de acuerdo con las leyes impresas en ese universo, que es el nuestro, el universo pudiera funcionar tal como hoy lo estamos estudiando. Bueno, pues mis queridos presidentes, cumplo con la hora reglamentaria, siento no poder seguir perturbando sus mentes, pero muchísimas gracias por la atención, para mí ha sido un momento delicioso. Muchas gracias. ¿Alguien tiene que hacer una pregunta a don Francisco? Encantado. Sí. A mí me gustaría que usted, una persona con el conocimiento que usted tiene tanto de la teología como de la filosofía, en la medida en la que nos está explicando el concepto de Dios, ¿qué opinión le merecen los panteístas y los pananteístas desde la lectura de Spinoza? Un respeto absoluto. Esto es lo primero. A mí lo que me asusta es la de aquellos creyentes que consideran que en vez de fe tienen verdad absoluta. Aquellos creyentes que en vez de fe consideran que tienen verdad absoluta, esos están ya a un paso del fanatismo. Y después del fanatismo, pues hoy sabemos lo que está ocurriendo con la vida, etcétera, etcétera. Lo mismo que nos ha ocurrido en etapas anteriores a los cristianos unos, y a los cristianos otros, y a los otros cristianos, ¿no? En consecuencia, respeto. Respeto absoluto a todo tipo de creencias, o de increencias. El problema de Dios y el problema de no Dios es lo mismo. Con ese contexto, ahora ya podemos aterrizar a Spinoza o a tantos panteístas como en la historia de la filosofía y del pensamiento actual hay, ¿no? Bueno, pues es una opción, es una respuesta al problema de Dios. Ya les he dicho antes que el problema de Dios y el problema de no Dios es el mismo problema. Lo que hace falta es determinar, caracterizar cuál es la naturaleza de aquello que entendemos como Dios en la civilización judeo-cristiana, católica, sociológicamente en nuestro mundo. Esa es la clave, ¿no? Entonces, ¿qué sentido tiene o no puede tener? Hombre, tenemos el caso de otro impresionante panteísta religioso, que es Giordano Bruno. Giordano Bruno, para él los astros tienen vida, que los astros tienen alma. Bueno, el pobre no, por esos otros fanáticos de este otro lado, pues fue secuestrado en la medio liberal Venecia de finales del siglo XV, llevado a Roma, encarcelado, y finalmente el 17 de febrero, un día solemne de la historia del pensamiento religioso, el 17 de febrero del año 1600, fue quemado vivo en la hoguera de la Piazza dei Fiori en Roma. Algo verdaderamente manifestación de lo que pues, llamo soberbia de la ignorancia. Es decir, por muchos cardenales que fueran y algunos hoy santos. Una aberración radical. Eso es pues, fruto de dar el salto hacia el fanatismo.
Las Sagradas Escrituras no dicen nada acerca de qué es el universo. Y si en algún lugar dijera algo, da igual. Eso no tiene nada que ver con el sentido de la religiosidad. Eso no tiene nada que ver, ¿no? Entonces, respeto y comprensión, a los cristianos debemos decirle en este marco, pues otra cosa más o menos del mismo valor que a la que me he referido antes, de que Dios, dejémosle hablar si quiere, cuando quiere, como quiere, ¿no? Otra es que uno de los principios teológicos básicos de la fe cristiana, en la medida en que creemos no solo que como seres humanos, sapiens, somos libres, inteligentes y responsables, sino que a eso añadimos algo para la religión que no tiene nada que ver con la física, que estamos hechos imagen y semejanza de Dios. Claro, dentro de este marco teológico, todos sabemos, decimos, repetimos, con ocasión y sin ocasión, que la fe es un don. Que Dios da a quien quiere. ¿Y qué hacemos entonces nosotros con la cruz y la espada? Claro, pues es que eso no es esencial de la fe, pero ahí es Dios con relación al hombre, no es Dios con relación al universo. Pertenece a otra esfera, ¿no? Pero claro, esta es la cuestión. Seré yo en todo caso, suponiendo que Dios pueda actuar a través del yo que fuere el yo de cualquiera de nosotros, el que tendremos con nuestra vida, con nuestro mensaje, con nuestra mayor o menor sabiduría religiosa, quienes tendríamos en todo caso que transmitir ese concepto de Dios y esperar, aspirar, desear que Dios manifieste también ese don a esa otra persona querida o a ese que hoy es mi contrincante en cualquier foro. Pero que tenemos que tener bien claro que cualquier religión entiende que la fe es un don, que la fe no es algo que yo por mi ascetismo o mi capacidad intelectual o lo que quiera puedo acceder a él, que pertenece a una esfera distinta de la esfera de la intelectualidad propia, científica, cultural, como la queramos llamar, ¿no? ¿Alguna otra más? Sí. ¿El Big Bang es una teoría o una hipótesis? O sea, ¿tiene una base científica o es una hipótesis? ¿Me has oído en algún otro lugar? ¿No? Bueno, veréis ahora por qué. No es una teoría, ¿eh? En física, las teorías están constituidas por un conjunto de principios filosófico-físicos que admiten formalizaciones y formulaciones matemáticas. Eso es lo que una teoría física. Eso es un cuerpo, una teoría física. Yo he dicho que se trata de un modelo cosmológico. Es un modelo en el que vamos encajando con más o menos dificultades las sucesivas investigaciones y los continuos descubrimientos cosmológicos por vía observacional o experimental, ¿no? A mis colegas físicos, por eso te decía que si me habías oído en alguna ocasión, yo procuro decirle con ocasión y sin ocasión que hoy por hoy, el Big Bang no es un hecho, no una teoría, no es un hecho. Esto es un hecho. La gravitación, eso es un hecho. No tiene ningún sentido que alguien pretendiera negar el hecho de la acción gravitacional del planeta Tierra sobre cualquier cuerpo que exista en sus proximidades o más o menos lejanía. Solo que en función de su proximidad la fuerza será mayor o menor. Y suelo decir hoy, no es poco, pero no es más que eso, hipótesis harto plausible. Así que puedes quedarte contento. El Big Bang es una hipótesis harto plausible. Por lo menos tenemos que darle esta catalogación. Sin ella no podemos explicar nada de lo que viene después. Hipótesis harto plausible y tenemos que ser sensatos, sabiendo que hoy sin la idea, la hipótesis, el supuesto hecho del Big Bang, del que la física sabe que no puede saber exactamente qué era en el instante cero, pero nos atrevemos a hablar de 10 a la menos 38 segundos o 10 a la menos 42 segundos después del Big Bang, ¿no? Hipótesis harto plausible, puedes quedarte tranquila, ¿eh? ¿Alguna otra más? Entonces, ya que usted ha dicho que el Big Bang es una hipótesis,
la física no ha podido encontrar respuesta a de dónde nace la materia a través de la cual se crea ese Big Bang. Ni lo va a poder crear. A ver, lo que llamamos materia, el problema es mucho más gordo que lo que puede encerrar tu pregunta. Como eres joven y casi alumno, ya los que somos ya mayorcitos, bueno, a lo que llamamos materia hoy, pues hay distintos tipos de materia, pero en fin, básicamente lo que llamamos materia ordinaria, aquello de que está hecho todo lo que realmente vemos en el universo y entre otras cosas tu cuerpo y el mío, todo lo que llamamos materia ordinaria, esto solo constituye un 4,5% de todo lo que al hilo de la materialidad hay en el universo. Solo un 4%. Llamamos materia oscura a un 24-25% de otra cosa que debería existir en el universo para que podamos explicar lo que vamos conociendo del universo, porque actúa como si fuera materia, pero que no somos capaces de detectar esa materia. Y a eso le llamamos materia oscura. La palabra oscura, a los efectos materia, los efectos de la física en general, es indetectable, por lo menos indetectable hasta hoy. Por si fuera poco, todavía nos queda un 70-75% de materia, vamos a llamarlo así, en el universo, que no sabemos todavía nada sobre él. Y esto se nos manifiesta en forma de energía. Pero desde la teoría de la relatividad especial de Einstein, pues sabemos esa formulita matemática que sí toleran las editoriales que se publiquen en los libros y que en momentos conmemorativos en las camisas puede llevarse E igual a mc2 y detrás la efigie de Einstein, por ejemplo, ¿no? Esa fórmula, la E igual a mc2, que a mí me gusta ponerla con dos flechitas, porque no es propiamente una ley elemental, sino una correspondencia biunívoca ecuacional, pues eso significa que una determinada cantidad de materia, muy pequeñita, de masa m muy pequeña, en determinadas condiciones, no cualquier materia, determinada materialidad en determinadas condiciones, puede generar una impresionante cantidad de energía. Si esa cantidad de materia la multiplicamos por c al cuadrado, ¿recordáis los 300.000 kilómetros? 300 millones de metros al cuadrado, 10 a la 16. Ya, pues si por 10 a la 16 multiplicamos la masa, eso lo tenemos en energía. Pero desde Einstein, matemáticamente sabemos que si somos capaces de disponer de unas enormes densidades de energía en un punto, vamos a decir así, en un volumen muy pequeño, en determinadas condiciones, esa energía puede producir materia, crear materia. Esto es lo que estamos haciendo todos los días en los aceleradores de partículas, en el FER, en Chicago, en cualquiera de nuestros grandes aceleradores. Entonces, esa cuestión de la materia pues está puesta de esa manera. Pero es que en los momentos iniciales del universo no existían ninguna de estas materialidades que llegan a la materia ordinaria, ni en la forma propia de energía, ni en la forma propia de materia, que decimos hoy, sino que son subpartículas, unas matéricas y otras que llamamos de canje, de intercambio, gluones a los efectos de la constitución de las materialidades elementales, neutrones, protones, junto a electrones, y todo otro mundo, que todavía en medida importante desconocemos, de lo que llamamos partículas extrañas o partículas exóticas, que se nos salen de la tabla propia de los elementos fundamentales de la materia que conocemos hoy. No hay, por tanto, ninguna problemática en torno a eso. En el momento posterior al Big Bang no existe nada de materia en el sentido actual. Existe una impresionante cantidad de energía que va a ir dando lugar a esas materialidades subsiguientes hasta que aparezca la etapa cosmológica que llamamos de la nucleosíntesis, que es la presencia, ya por fin, después de un pequeño tiempo, que es capaz un protón, núcleo, primero de formarse el protón, nucleosíntesis, y después para crear materia el universo necesitó que tuviera menos densidad de energía ambiente para que el electrón
uno de los electrones pudiera ser captado por alguno de esos protones. Ese momento coincide con lo que llamamos, ¿no?, la liberación de la luz del confinamiento al que la materia lo tenía sometido. Y es lo que George Smoot, con el satélite Cobb, en el año 1992 nos explicó, ¿no?, lo que llamamos hoy la radiación cósmica de fondo. He visto el instante creacional, he visto a Dios. Primera página de la revista Telva y similares, no de la revista científica. He visto el instante creacional o he visto la acción de Dios. Así es como se nos recibía esto. En ese momento inicial no había materia, tardó el universo. Cuando se produce eso que hoy llamamos radiación cósmica de fondo, radiación fósil, que hoy la captamos en la frecuencia como onda electromagnética en el rango de las microondas, porque después de 13.800 millones de años ha llegado ya muy debilitada. Cuando se ha captado finalmente, se ha captado como si fuera onda electromagnética de frecuencia o longitud de onda de las microondas. Hoy estamos a la espera, que son los dos retos más grandes que tenemos en cosmología, de detectar las ondas gravitacionales que debió generar el Big Bang en su principio, y esas ondas son deformaciones de espacio-tiempo, no son ondas electromagnéticas, y detectar lo que llamamos los neutrinos cósmicos, que debieron ser también una gran explosión posterior al Big Bang, que debe estar inundando todo el universo de estos neutrinos. Mi mano en este momento está siendo atravesada por millones de neutrinos, pero solares o intragalácticos. No somos capaces todavía de detectar los que entendemos que deben existir procedentes de un casi inmediato post-Big Bang. Y luego tenemos también otro conjunto de elementos que me gusta llamar mensajeros cósmicos en los cursos de cosmología, que son los rayos cósmicos, que son partículas ultraenergéticas, mal llamados rayos, que es lo que intento siempre explicar para entender mejor lo que es la radiación cósmica, detrás de la que estamos para precisamente conocer mejor los momentos iniciales. Tras la hipótesis harto plausible del Big Bang, todo lo que vamos sabiendo de inmediatamente después del Big Bang. No, que es lo que a mí me divierte, ¿no? Bueno, gracias, don Francisco, por desgranar y aclararnos los 4 problemas fundamentales de la humanidad. La palabra de la evolución, ciencia, física, pero me quedo con 4 palabras que usted ha comentado, que es Dios es ciencia, Dios es omnipotente y Dios es verdad. Muchas gracias, Francisco, por esta maravillosa conferencia que nos ha dado. Es un placer tenerle hoy aquí entre nosotros y agradecerle toda la generosidad que ha tenido con nuestra hermandad, y lo único que me queda decirle es que tenga un buen regreso a la capital, a Madrid, y nada, muchas gracias por todo. Gracias. Francisco, te vamos a hacer entrega de un pequeño presente, para que tengas